Pues nada, bienvenidos a todos. Me quería presentar brevemente, ¿vale? Para que sepáis quién soy y sobre todo dónde trabajo, ¿no? Soy Gonzalo López Amor Gutiérrez y trabajo en la gestora de AFI, ¿vale? Me dedico a las inversiones, para entenderlo a grosso modo. Y venimos hoy a contar un poquito qué es la bolsa, ¿no? Y sobre todo para entender por qué nace la bolsa, qué se puede comprar y vender en la bolsa, qué significa y por último, bueno, cositas interesantes que os queremos traer, que hacemos en la gestora en el día a día para que comprendáis que todo esto no es un juego, sino que es un trabajo como otro cualquiera, ¿vale? Entonces lo vamos a intentar hacer súper sencillo y didáctico. Yo, de hecho, bueno, para contextualizaros, hace 7 años, 8, estaba como vosotros en primero o segundo bachillerato y no tenía muy claro si me iba a dedicar a las finanzas. Y estudié la carrera de finanzas y contabilidad en la Carlos III y finalmente, pues a raíz de la pandemia me entró la curiosidad viendo vídeos masterclass de David Cano, que es el director, socio director de la gestora, y diferentes masterclass que hay en AFI, que son muy interesantes. Y os animo, si os gusta esto, a verlas, porque son muy didácticas. Y a medida que eso, pues me empezó a entrar la curiosidad, entré en AFI a hacer prácticas, acabé haciendo el máster de finanzas y bolsa y finalmente ya estoy aquí trabajando, uno más en el equipo, así que nada, era para contextualizar un poco y explicar por qué soy yo el que voy a dar esta charla, ¿vale? Entonces, este es el índice que he traído, era difícil cómo enfocarlo, ¿vale? Para que no dejarme nada y sobre todo, pues los conceptos más importantes, tratarlos. Entonces, vamos a empezar primero comentando el origen de la bolsa, más que nada, no desde el punto de vista histórico, sino por qué existe la bolsa y cuál es la necesidad, ¿no? de su existencia. Entonces, para ello es primero hay que tener muy claro, ¿vale? Cómo se financia una empresa. Y por ello aquí os traigo a la parte de la izquierda un esquemita de cómo es el balance de una compañía. En concreto, bueno, no sé si esto ya lo habéis dado en clase, pero a muy grosso modo tenemos el activo y el pasivo. El activo son los bienes, tanto a largo como a corto plazo, que tiene la empresa, ¿vale? Que tiene para funcionar el día a día, muy a grosso modo. Y en la parte del pasivo, pues tenemos diferentes partidas. Este activo que, como bien os digo, que puede ser a largo plazo o a corto plazo, cuentas corrientes, tesorería, o a largo plazo, pues inmuebles, bienes de equipo, ¿vale? Todo lo necesario para desarrollar su actividad día tras día, pues tiene que estar totalmente financiado, ¿vale? El activo. Todo lo que tiene la empresa tiene que estar financiado por el pasivo. Y dentro del pasivo o dentro de esa financiación hay diferentes formas. En primer lugar, ¿cuál está? Por los fondos propios, es el patrimonio. Se puede llamar de mil formas, que básicamente son las acciones, ¿vale? Las acciones de una empresa. ¿Y qué características tiene este tipo de financiación o sobre todo este tipo de pasivo? Pues que no es exigible, es decir, no se lo debemos, por así decir, a nadie, ¿vale? La empresa no tiene que devolverlo ni en el corto, ni en el medio, ni en el largo plazo, a no ser que liquide, ¿vale? O haya una bancarrota por parte de la empresa, pero en principio no es exigible y no tiene vencimiento, es decir, es perpetuo, las acciones son perpetuas, ¿vale? Mientras que en segundo lugar tenemos los fondos ajenos, ¿vale? Que es la financiación ajena, es tradicionalmente, como conocemos, la deuda, ¿vale? Y es un pasivo que sí que es exigible, se lo tenemos que entregar a los acreedores, o sea, es decir, a aquellas entidades o personas que nos han dejado o prestado dinero, ¿vale? Para poder financiar parte del activo, ya sea el de largo plazo o el de corto plazo, y puede ser o bien a corto, medio o largo plazo, ¿vale? Este pasivo exigible. Y a su vez hay tres tipos dentro de los fondos ajenos, ¿vale? Los más conocidos, los préstamos bancarios, ¿vale? Los préstamos que pueden pedir incluso nuestros padres para pagar el colegio o una empresa para financiar la compra de otra empresa o un Estado si quiere, por ejemplo, construir una carretera, ¿vale? O sea, la financiación ajena fundamentalmente en España está centrada en préstamos bancarios, pero ya entrando un poquito en el concepto de bolsa, entran los bonos, ¿vale? Que junto a las acciones, pues oye, pueden cotizar y por tanto pueden formar parte de la bolsa, que es lo que luego explicaremos más en detalle, ¿vale? Comúnmente conocido como la renta fija, ¿vale? Los bonos son renta fija, las acciones renta variable. Y finalmente ahí os traigo las deudas con proveedores, que es otro tipo de pasivo más a corto plazo que, por ejemplo, oye, una empresa de zapatos compra material para hacer esos zapatos, pero no les paga a los proveedores hasta 3, 6, 9 meses en función del sector, en función de la política de la compañía, etc. ¿Vale? Pero tener súper claro que el activo puede ser a corto plazo o a largo plazo y que tiene que estar totalmente financiado. Y para financiarlo hay tres tipos de pasivos. Recursos propios, que son las acciones, ¿vale? Los fondos ajenos, que fundamentalmente pueden ser a corto, medio y largo plazo, y donde en España y en Europa el 90% lo representan los préstamos bancarios, ¿vale? La financiación bancaria, aunque cada vez se está desarrollando más el mercado de bonos, que es parte de la bolsa que voy a explicar, y de ahí pues surge
el sentido de esta mini masterclass, ¿vale? Y finalmente, las deudas con proveedores que representan un porcentaje menor. Aquí es un gráfico, bueno, un poco más técnico, pero para que veáis pues las diferentes patas que hay dentro de la financiación, ¿vale? De la financiación. Está el capital, que son los fondos propios, que es la financiación propia, las acciones, y luego ya vamos pasando a los diferentes tipos de deuda, ¿vale? Son nombres seguramente que no suenen, pero bueno, para que veáis todos los tipos de deuda que hay, ¿vale? Dentro de la financiación ajena. Entonces, ya entrando un poquito más en detalle, las acciones. ¿Qué bondad, por así decir, tienen las acciones? Pues que pagan un dividendo en función de los beneficios que obtenga esa empresa. Y ahí pongo entre paréntesis payout. El payout es el ratio que relaciona los dividendos que paga una empresa respecto a los beneficios que ha generado en ese ejercicio, en ese año, ¿vale? A nosotros nos gustan, pues, oye, compañías que tienen un payout, ¿vale? Un ratio de dividendos-beneficios estable en el tiempo, ¿vale? Esto no significa que todos los años me den el mismo dividendo, pero que el dividendo que me den represente el mismo porcentaje sobre los beneficios, ¿vale? Oye, pues las acciones, ¿qué bondad tienen? Que nos pagan dividendos. Si la empresa quiere, hay muchas empresas que no reparten dividendos. No todas las empresas, hay que dejar claro, reparten dividendos. Pero una de las bondades que tienen las acciones es que si la empresa paga dividendos, pues es un beneficio, ¿vale? Sobre todo para el inversor, para el accionista. Luego, la financiación ajena. La financiación ajena, la característica que tiene es que nosotros, porque nos presten dinero, por ejemplo, un banco, tenemos que pagar un tipo de interés, ¿vale? Periódico, ya sea tipo fijo o variable, ya sea mensual, anual, pero oye, que nos hayan dejado dinero, a cambio tenemos que pagarles un extra, ¿vale? Un tipo de interés, para entenderlo muy a grosso modo. Y se puede volver a vencimiento, es decir, me han dejado 100.000 euros a 5 años. O bien puedo devolver los 5.000 euros al cabo de los 5 años o cada año pues 1.000, ¿vale? Se puede hacer de diferentes formas. Pero bueno, lo importante es que cuando me financio de forma ajena, normalmente tengo que pagar un tipo de interés, ¿vale? Periódico. Me cuesta que me dejen dinero. La gente no, ni las empresas ni los bancos prestan dinero de forma gratis. Todo esto es un negocio, ¿vale? Y luego dentro de las acciones, ¿vale? O bien de los bonos, que es deuda, bonos es deuda, acciones es patrimonio, ¿vale? Pueden estar listados. ¿Y qué significa que estén listados? Que cotizan en bolsa, en un mercado, ¿vale? Por tanto, aquí ya empezamos a introducir el concepto de bolsa. Por tanto, ¿qué activos podemos encontrar en la bolsa? O bien las acciones, ¿vale? O bien los bonos, la deuda de una empresa. ¿Qué más? En los últimos tiempos sí que se han empezado incluso a negociar préstamos bancarios. Esto es un concepto ya, un activo más exótico, pero bueno, lo hemos metido aquí para que veáis que la bolsa cada vez es más, se va renovando y cada vez entran activos nuevos, más sofisticados, ¿vale? Y finalmente se encuentran los vehículos de inversión, que aquí tradicionalmente son pues, los más conocidos y que os sonarán, fondos de inversión, los planes de pensiones, que invierten en estas acciones o en estos bonos que cotizan, ¿vale? Son vehículos, son carcasas, son instrumentos que invierten en una serie de acciones, una serie de bonos que elige el responsable, el gestor de ese vehículo de inversión en concreto, ¿vale? ¿Qué más? ¿Cómo se calculan los recursos propios? Muy sencillito, ¿vale? El nominal, que es básicamente lo que vale una acción, por el número de acciones, ¿vale? Una acción vale 10. Por el número de acciones, hay 10.000 acciones, ¿vale? Pues 10 por 100.000, más las reservas. ¿Y qué son las reservas? Pues son aquellos beneficios que la empresa no ha distribuido de ejercicios anteriores. Es decir, la empresa en el pasado generó un beneficio de 1.000.000, pero en vez de repartirlo en dividendos, como hemos dicho antes, que una de las bondades de las acciones es que se pueden repartir dividendos, pues los almacena, por así decir, ¿vale? Para entendernos, la empresa en los recursos propios, para que esos recursos propios vayan incrementando cada vez más, ¿vale? Es una vía diferente. En vez de repartir todo el beneficio vía dividendos en los accionistas, pues oye, me quedo un poco yo como empresa para protegerme por si acaso no obtengo financiación ajena, por si acaso los bancos dejan de darme préstamos, ¿vale? Es una vía alternativa. Y aquí ya empezamos a introducir un concepto que luego en el último punto, si nos da tiempo, os quiero comentar un poco, ¿vale? Que está más relacionado con nuestro día a día en la gestora, que es que no hay que confundir dos conceptos, ¿vale? El valor contable, que el valor contable es lo que valen los recursos propios según el balance, ¿vale? Es decir, la fórmula de antes. Eso es el valor contable, book value en inglés, ¿vale? Valor contable muy fácil, son los recursos propios. Y luego está la capitalización bursátil, que es el precio que da el mercado a ese valor contable, que puede ser mayor o menor en función de las expectativas que tiene el mercado sobre esa empresa en concreto. Oye, cada inversor tiene su criterio. Hay inversores que les gusta que el market cap, es decir, lo que el mercado cree que vale esa empresa, pues esté por debajo de ese valor contable o viceversa, ¿vale? Pero bueno, son conceptos que hay que tener muy claro, que el valor contable es lo que valen los recursos propios según el balance, según esa fórmula que os traigo ahí, y el market cap, que es la capitalización bursátil, es lo que el precio que pone el mercado a ese valor contable, ¿vale? Lo que cree que vale realmente el mercado. Esos recursos propios. Y finalmente, ya como os he adelantado, las acciones pueden estar
o cotizarse en bolsa, es decir, yo puedo ir a la bolsa y comprar acciones de Telefónica, de Repsol, ¿vale? De BVA, o bien acciones de empresas que no están en bolsa, por ejemplo, la zapatería del barrio o el supermercado X, que no está en la bolsa. Hay dos tipos de acciones, las que cotizan y por tanto puedo comprarlas en la bolsa o venderlas, ¿vale? O las privadas, que son aquellas que no cotizan en bolsa, y aquí entran dos conceptos, que son Venture Capital y Private Equity, que para entendernos es el famoso capital riesgo, y la diferencia entre uno y otro es que el Venture Capital lo que hace es invertir en startups, invierte en acciones de startups que por ser tan pequeñas no cotizan en bolsa y que son modelos muy disruptivos, normalmente pues, relacionados con la tecnología, ¿vale? Y en esto se enfoca fundamentalmente el Venture Capital. Y el Private Equity se centra más en empresas maduras, que la diferencia con las empresas de la bolsa es que no cotizan, ¿vale? Son empresas maduras, puede ser un supermercado muy bueno y que tiene muy buenas fundamentales, muy buen activo, muy buen pasivo, pero que no cotizan en bolsa por diferentes motivos. Entonces, bueno, este tipo de fondos, este tipo de inversores de Private Equity entran en las acciones o compran las acciones de estas empresas que no cotizan, ¿vale? Por tanto, hay que diferenciar entre listados o que cotizan en bolsa, Repsol, Telefónica, Amazon, o privados. Y lo mismo con la financiación ajena, con la deuda. Puedo comprar bonos cotizados, es decir, del Estado. El Estado emite deuda para financiar, pues oye, una carretera o un colegio o empresas normales, corporativas, como puede ser Telefónica, no solo emite acciones, sino también emite deuda, ¿vale? Para que podamos financiar sus diferentes proyectos. O privados, lo mismo que antes. Hay bonos que no cotizan. Por ejemplo, puedo ayudar a financiar a la zapatería de al lado de mi casa, comprando parte de su deuda, y en vez de tener que recurrir al banco o la zapatería a pedir 100.000 euros, pues se los presto yo o se los presta mi vecino. Hay que tener muy claro, ¿vale? Y aquí ya hemos empezado a meter el concepto de bolsa. Antes de nada, si me queréis interrumpir o tenéis cualquier duda, por favor, no dudéis. El chat no sé si lo puedo ver. Si no, pues activar el micrófono y os respondo a cualquier duda, por favor, ¿vale? Entonces ya empezamos a introducir qué son y para qué existen los mercados financieros. Entonces, aquí antes de nada vamos a meter un poquito también de cultura financiera y macroeconómica, y es que en los últimos años nos hemos visto envueltos en una situación de tipos de interés muy bajos. ¿Y esto qué ha supuesto? Pues normalmente nuestros padres, nuestros abuelos, incluso nosotros, a lo mejor tenemos un dinerillo ahorrado, es decir, ese ahorro, y lo tenemos depositado, tradicionalmente se ha tenido depositado en los propios depósitos, en los bancos, ¿vale? En las cuentas corrientes. Pero hasta hace 10 años estas cuentas corrientes nos pagaban un 3, un 4%, es decir, era una rentabilidad. Por ejemplo, yo tenía 10.000 euros, pero todos los años me pagaba el banco un 3% de esos 10.000 euros, como si fuese un dividendo, pues lo mismo, solo por tenerlo en el banco. Y era, por así decir, un chollo, porque asumía muy poco riesgo, prácticamente ese dinero estaba muy bien guardado en el banco y aparte me pagaban por tener ese dinero depositado. Mientras que durante los últimos años los bancos han cambiado la política monetaria y han decidido, no, inversor, ya no te voy a pagar porque tengas el dinero depositado en las cuentas corrientes. Y por tanto nos hemos visto obligados a pasar de ser ahorradores a inversores. Es decir, tengo que asumir algo de riesgo para poder conseguir esa misma rentabilidad que me daban los depósitos hace 10, 15 años solo por tener el dinero depositado. No tomaba decisiones de inversión, únicamente tenía el dinero en mi cuenta corriente, en mi tarjeta, las tarjetas que usamos diariamente, ¿vale? Para comprar y consumir. Por lo tanto, nos hemos visto obligados a transformarnos de ahorrador a inversor. Es decir, tengo que ya empezar a asumir riesgo, tengo que empezar a entrar en la bolsa, a comprar acciones, a comprar deuda, bonos, para al menos conseguir la misma rentabilidad que me daban los depósitos sin hacer nada. Antes no hacíamos nada, lo dejábamos en los depósitos, y todos los años nos pagaba un 3, un 4% sobre el dinero que tenía en ese depósito. ¿Vale? Vale. Estas son personas que están hablando, vale, pues ya está. Voy a ver si pongo el sonido y ya. Estoy escuchando ruido, no sé si tenéis alguna pregunta. Vale, pues continuamos. Entonces, el esquema tradicional del ahorro, ¿vale? Tradicionalmente, ¿cómo ha funcionado esto, ¿vale? Pues el ahorro, es decir, familias, empresas que tenían un excedente de ahorro por diferentes motivos, pues que hacían lo que he comentado previamente, pues parte de ese ahorro lo depositaban en cuentas corrientes en los bancos, cuentas corrientes a corto plazo. Yo cuando quiero voy al cajero y saco dinero, ¿vale? Es inmediato. Pues ese ahorro iba a los bancos, pero al mismo tiempo las empresas, los gobiernos y las familias que necesitaban financiación para, ya sea pagar, yo como familia, pues tengo que pagar el colegio de mis hijos, o yo como gobierno tengo que financiar la construcción de un museo, o yo empresa tengo que financiar la compra de otra empresa porque quiero expandir mi negocio, ¿vale? Pues todas esas necesidades de financiación a largo plazo, ¿cómo se materializaban?
pues los bancos le concedían préstamos o créditos a largo plazo, ¿vale? Es decir, los bancos, y siguen siendo, son un pilar entre el ahorro y la financiación, ¿vale? ¿Por qué? Porque los ahorradores depositan su dinero en los bancos y los bancos con ese dinero conceden préstamos a las empresas, gobiernos, familias que necesitan financiación, ¿vale? Necesitan financiación para diferentes actividades, para diferentes proyectos, ¿vale? Y aquí el banco, ¿qué riesgos asumía o asume? Pues riesgo de liquidez, pero muy limitado. ¿Por qué? Porque el Banco Central es el prestamista de última instancia. Aunque el banco tenga problemas para devolvernos el dinero de nuestras cuentas corrientes, tenemos el Banco Central como papá supervisor y entonces prácticamente es muy difícil que nosotros el dinero de nuestros depósitos no los podamos recuperar, ¿vale? Por tanto, el riesgo es muy limitado, el riesgo de liquidez, de poder recoger mi dinero, y el riesgo de crédito se ha reducido. Porque ¿qué problema hubo? Que sonará algunos, aunque sois pequeños como yo, la crisis de 2007-2008 sonará, que hubo un problema. ¿Por qué? Porque prácticamente los bancos daban créditos, financiación a todo el mundo, sin analizar el perfil de riesgo, sin analizar la probabilidad de, oye, Pepito Pérez, te presto 10.000 euros, pero me da igual que sea solvente o no. Daban préstamos a todo el mundo. Por tanto, ahora las exigencias sobre los bancos son mucho más potentes y los bancos ya no pueden conceder ni todos los préstamos que concedían antes, ni a las mismas personas, ni a las mismas empresas. Son mucho más exhaustivos. Para concederte un préstamo tienes que cumplir con estas condiciones. Si no, no te voy a prestar el dinero, ¿vale? Por tanto, bueno, la regulación es mucho más fuerte y por tanto los riesgos ahora son muy limitados y los bancos siguen estando ahí, ¿no? Entre el ahorro y la financiación. Entre el ahorro hemos dicho porque nosotros ahorradores depositamos nuestro dinero en las cuentas corrientes y las empresas, gobiernos o familias que necesitan financiación, pues piden préstamos a los bancos, ¿vale? Pero ¿qué ha cambiado? Y esto ya me ha adelantado. Ahora mismo nos encontramos en una situación de represión financiera, es decir, a los ahorradores ya no les compensa dejar el dinero en los depósitos, o al menos el 100% como antes. ¿Por qué? Porque ya no nos paga dinero, ya no nos retribuyen por tener 100.000 euros en los depósitos. Y con la inflación, que la inflación no sé si os han introducido el concepto, pero básicamente es la subida de precios. Si todos los años suben los precios un 2%, ¿vale? Y mis salarios no suben, o sea que 2% todos los años los precios, mi salario prácticamente no sube y los depósitos ya no me remuneran, estoy perdiendo todos los años un 2%. Por tanto, tengo esa necesidad de ¿qué? De pasar de ahorrador e inversor. Es decir, ya no me interesa el banco en el medio como antes. Si recordamos, aquí estaban los bancos. ¿Por qué? Porque yo depositaba mi dinero, pero ya no me interesa depositar mi dinero, o al menos el 100%. ¿Por qué? Porque no me remuneran, ya no me pagan. Por tanto, ahora hay necesidad de ¿qué? De que el ahorrador pase a inversor. ¿Y cómo pasa a inversor? Pues situando en el medio el mercado de capitales. Para entendernos, el mercado de capitales es la bolsa, ¿vale? Entonces, yo como ahorrador, ¿qué hago en el mercado de capitales? O compro acciones o compro deuda. ¿Para qué? Para generar rentabilidad. La rentabilidad que ya no me dan los depósitos. Mientras que por el otro lado, las empresas, gobiernos, familias siguen teniendo necesidades de financiación. Pero no solo recurren a los bancos, a los préstamos bancarios como hasta ahora, sino que también pueden emitir acciones o pueden emitir deuda para que los inversores ahorradores compremos esas acciones, compremos esas deudas y por tanto se crea este nuevo escenario, este nuevo esquema ahorro-inversión, en el que no solo está intermediado por los bancos como hasta ahora, con los depósitos y los préstamos, sino que ahora también entra a formar parte del juego la bolsa, con las acciones y los bonos, ¿vale? Por lo tanto, los mercados de capitales ganan ese peso en el esquema ahorro, inversión, financiación, ¿vale? Los riesgos siguen siendo los mismos, riesgo de liquidez, ¿vale? Porque a veces puede ocurrir que yo tengo acciones de Telefónica y quiero venderlas, pero no hay nadie que quiera vendérmelas. Por lo tanto, tengo ese riesgo de, joder, no puedo desprenderme de las acciones de Telefónica. Existe ese riesgo. Y también hay riesgo de crédito. Siempre va a haber riesgo de crédito de que, por ejemplo, yo presto 100.000 euros a Telefónica y que Telefónica no sea capaz de devolvérmelos. Siempre va a existir ese riesgo, pero los bancos asumen ese mismo riesgo. El banco da a Pepito Pérez 10.000 euros y Pepito Pérez es incapaz de devolver esos 10.000 euros porque no los tiene, se los ha gastado. Bueno, pues ese riesgo de crédito siempre va a existir, ¿vale? Y queríamos remarcarlo aquí. Y esos mercados de capitales, ¿cómo se pueden materializar? Con las ICES. Las ICES, rápidamente, ¿qué son? Son los fondos de inversión míticos, los que ya nos pueden sonar a todos, o los planes de pensiones. Son vehículos que lo que hacen es... ¿Qué has hecho? Sí, lo explicamos. Las ICES, para entenderlo, son, a grosso modo, los fondos de inversión, las planes de pensiones, que son vehículos que compran acciones o bonos, ¿vale? Es para materializar esto. Aterrizar esto de mercados de capitales lo aterrizamos en vehículos, en cosas que podemos ver. Son vehículos que compran esas acciones o bonos y, por tanto, los ahorradores, ¿qué hacen? Compran esos fondos de inversión, esos planes de pensiones para generar esa rentabilidad que los depósitos ya no dan y, al mismo tiempo, las empresas y los gobiernos
consiguen financiarse. ¿Y cómo consiguen financiarse? Pues emitiendo esos bonos, esas acciones que compran los fondos de inversión, ¿vale? Por lo tanto, los fondos de inversión están entre medias. Los ahorradores, inversores, compran esos fondos de inversión que están formados por las acciones y los bonos que emiten las empresas y gobiernos para financiarse. Es el mismo esquema, solo que cambia la parte del medio. Hemos pasado de los bancos tradicionales, que siguen estando, desde luego, y van a seguir estando, y no queremos que desaparezcan, pero queremos que pierdan protagonismo para dejar paso a la bolsa, porque la bolsa es una fuente alternativa de financiación que permite a las empresas y a los gobiernos no solo tener préstamos bancarios, sino también otro tipo de financiación. Siempre es bueno diversificar en todo, y más en esto. Es súper importante tener diferentes fuentes de financiación, porque si un día el banco me dice, ya no te presto más dinero a empresa X, ¿qué hago? Pues tengo la opción de poder ir a la bolsa y emitir deuda y que los diferentes inversores me compren esa deuda y por tanto me pueda financiar de una forma distinta a la vía bancaria, que ha sido hasta ahora, ¿vale? Entonces, ya más o menos tenemos pendientes y tenemos claro cómo es este nuevo esquema, metiendo la bolsa de por medio. Los mercados de capitales es lo mismo, ¿vale? Mercados de capitales, bolsa es lo mismo y se puede materializar, como he dicho, con fondos de inversión, fondos de pensiones, ¿vale? Entonces, ya tenemos más o menos claro la introducción de empieza a tener sentido que esté la bolsa y sobre todo la bolsa como fuente de financiación para las empresas, para los estados. Entonces, hasta ahora el canal bancario, sobre todo en Europa, en España, ha sido la principal fuente de financiación para las empresas y de hecho, si quitamos a las grandes compañías, es la única fuente de financiación. Muy pocas empresas salen a cotizar a bolsa o emiten bonos, ¿vale? Desgraciadamente en España, en Estados Unidos y en países anglosajones es totalmente diferente a la película. Pero desde la crisis financiera de 2007, donde desde entonces los bancos han dejado de dar tantos préstamos, tantos créditos, ¿vale? Porque como os he comentado, los reguladores son muy estrictos y les han dicho a los bancos, oye, no deis dinero, no prestéis financiación a todo el mundo, ¿eh? Hay que ser exigentes porque luego los bancos sufren. Los bancos es una empresa. Es verdad que el funcionamiento de un banco es diferente de una empresa normal, pero al fin y al cabo también quiere generar beneficio un banco para su propia supervivencia. Entonces, no quieren poner en riesgo su supervivencia y para ello no van a dar financiación a todo el mundo, ni a todas las empresas, ni a todas las familias, ni a todos los estados. Por tanto, hay que existe esa necesidad de buscar fuentes de financiación alternativa al canal bancario. Y aquí es donde la fuente de financiación alternativa que proponemos nosotros y que ya está en el mercado es la bolsa. La bolsa es una fuente alternativa de financiación para las empresas, para las familias y sobre todo para los gobiernos, ¿vale? Entonces, aquí os traemos diferentes gráficos del peso relativo del mercado, es decir, la financiación de mercado ha ido incrementando, sobre todo en países anglosajones. En amarillo en Estados Unidos vemos que el 70% de la financiación de las empresas es en bolsa, mientras que en España no llega ni al 40%, ¿vale? Esto es a 2018, pero tampoco cambia mucho la película en estos últimos 4 años. Y aquí lo que queremos evidenciar es que en Estados Unidos está mucho más avanzado en esto. La bolsa es mucho más importante que en Europa. ¿Y por qué? Primero por la cultura financiera. Hay mucha más cultura financiera. Es verdad que no es culpa nuestra ni de los alumnos, desde luego. Viene más desde arriba esta problemática, pero es un hecho y, por tanto, al tener menos conocimientos en mercados financieros, desde el punto de vista tanto de los ahorradores, que aquí en España no sabemos mucho sobre inversiones, como desde las empresas, pues al fin y al cabo hace que la bolsa esté muy o menos desarrollada en Europa y en España que en Estados Unidos o en Reino Unido, países anglosajones con mucha más cultura financiera. Entonces, estos son diferentes gráficos, ¿vale? Que ya los podréis ver más en detalle, donde se puede ver cómo todavía, sobre todo en Europa y en España, el canal bancario representa mucho más que la bolsa en términos de financiación, ¿vale? Para las empresas. Y en Estados Unidos es totalmente lo contrario. Esto es el porcentaje que representan los préstamos bancarios sobre la financiación total de las empresas, ¿vale? Y aquí vemos cómo ha ido bajando. Los préstamos bancarios ya no suponen prácticamente nada de la financiación de las empresas, mientras que la bolsa, al contrario, la bolsa cada vez gana o pesa más en la financiación de las empresas americanas. Y esto sería al contrario en España. En España sería totalmente al contrario. Los préstamos bancarios representan casi la totalidad de la financiación de las empresas españolas y en Europa también, ¿vale? Bueno, son diferentes gráficos y aquí ya queremos un poquito entrar qué tipos de mercados hay, ¿vale? Ya hemos explicado el porqué y el sentido que tiene la bolsa como fuente de financiación externa, ¿vale? O alternativa al canal bancario tradicional, que va a seguir existiendo, ¿eh? Lo queremos dejar claro. Queremos y va a seguir existiendo el canal bancario como fuente de financiación, pero queremos que haya diversificación, queremos que haya alternativas diferentes que protejan tanto a los ahorradores como a los que necesitan financiación, empresas, gobiernos y familias, ¿vale? Entonces, hay dos tipos de mercados. Está el mercado primario, que es principalmente el que importa a las empresas
¿Sí? Sería 530 menos 30. La ¿Tenemos alguna población. duda? Vale, sigo, que a veces escucho ruido, no sé si tenéis alguna duda y podéis interrumpirme cuando queráis, por favor. Vale, entonces, el mercado primario como fuente de financiación. Aquí básicamente lo importante es, este es el punto, es el mercado en el que las empresas o bien salen a cotizar, es decir, emiten acciones para que los inversores, los ahorradores, podamos comprar esas acciones que emiten las empresas, o bien emiten deuda, emiten bonos para que se puedan financiar, ¿vale? Para que los inversores compren esa deuda y, por tanto, Telefónica emite una deuda, un bono de 100.000 euros. Pues eso significa que lo que está pidiendo es que los inversores compremos esa deuda y si compramos esos 100.000 euros, les estamos dando financiación. Pero en vez de ser un banco, como hasta ahora con un préstamo, está siendo la bolsa, está siendo los mercados de capitales. Los inversores somos los que estamos financiando a Telefónica en este caso, comprando ese bono que emite, ¿vale? El concepto es súper claro, quiero que quede muy claro. Hay dos formas, emitiendo acciones y por tanto los inversores entramos a formar parte de los recursos propios de esa compañía, o bien emitiendo deuda, emitiendo bonos. ¿Para qué? Para poder financiar a la empresa. La empresa quiere financiación, pero no quiere que solo le financie el banco, quiere que también le financiemos nosotros, los inversores, ¿vale? Y eso es el mercado primario. Y en el mercado secundario, ¿qué es lo que se hace? Se negocian todas esas acciones y todos esos bonos. Básicamente, la idea es que en el mercado secundario lo que se da es liquidez y valoración. Se da compra-venta y precio a cada una de las acciones que han salido en el mercado primario, ¿vale? En el mercado primario es donde se originan las acciones o salen a cotizar las acciones y los bonos, y en el mercado secundario es donde se negocia. Ahí se negocia todo y luego explicaremos cómo se negocia, ¿vale? Y qué tipos de ofertas hay, y etcétera, ¿vale? Pero este es el concepto súper claro. En el mercado primario es donde a la empresa le importa, ¿por qué? Porque ahí es donde emite la deuda o las acciones. Y en el mercado secundario es donde se negocian todas esas acciones y donde se negocian todos esos bonos, ¿vale? Y se pone, por tanto, valoración y liquidez. ¿Qué significa que haya liquidez? Pues que hay compradores y vendedores para cada una de las acciones y bonos en el mercado. Si no hay compradores o vendedores, no se van a producir nunca negociaciones, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, yo quiero comprar una acción de Amazon, me la tiene que vender alguien, ¿vale? Alguien me tiene que vender la acción porque si no, nadie me la vende, no voy a poder comprar la acción de Amazon, ¿vale? Por lo tanto, es súper importante que haya siempre compradores y vendedores para todas las acciones y todos los bonos. Es decir, que haya liquidez. No solo que haya precios, sino que haya liquidez. Entonces, lo que decíamos, la economía estadounidense es aquella economía con un mercado de capitales más desarrollado. Es decir, de la bolsa global, ¿vale? De la bolsa global, la bolsa americana representa en torno a un 40%, ¿vale? Este gráfico está desactualizado, pero ya os digo más o menos que representa un 40% de la bolsa mundial. Por lo tanto, Estados Unidos tiene una bolsa mucho más desarrollada que el resto, ¿vale? De hecho, aquí podemos ver cómo el valor de mercado total de la bolsa, ¿vale? Son 98 billones de dólares, ¿vale? Hay que sumarle más de 12 ceros, o sea, imaginaros, son millones de millones, es una barbaridad, ¿vale? Y es verdad que ha caído un poco después del último año, que ha sido malísimo, ¿vale? Casi todas las acciones han caído en bolsa, para entenderlo, en el último año, porque la guerra de Ucrania y Rusia y diferentes aspectos macroeconómicos que afectan a la bolsa, y aquí hemos visto cómo el pico se alcanzó en 2020 con 125.000 millones y ha bajado hasta 98, ¿vale? Pero bueno, aún así vemos la importancia de la bolsa y todo lo que se mueve en la bolsa. Es mucho dinero, ¿vale? Y de los cuales, de los 98 billones que vale toda la bolsa total, 41 billones son de la bolsa americana. O sea, es una barbaridad lo que pesa la bolsa americana sobre la bolsa mundial. En concreto, un 42%. Ha llegado a ser más alto, ¿vale? Pero vamos a explicar un poquito más adelante por qué ha bajado su ratio, ¿vale? Y es porque han entrado en escena nuevos mercados, nuevas bolsas. Japón hasta hace nada era el segundo mercado más importante, pero le ha adelantado un amigo suyo asiático, ¿vale? Que vamos a comentar ahora. De hecho, Japón antes valía o representaba en torno al 12%, ¿vale? De la bolsa mundial y ahora representa solo un 6%. ¿Y quién le ha adelantado? China. China ahora representa en torno a un 10% de la bolsa mundial. Ha experimentado un crecimiento bestial en los últimos años, en línea también con su economía. China cada vez más, podéis saber por noticias, por la tele, que cada vez tiene más importancia sobre la economía mundial, ¿vale? Y, por tanto, no solo en términos económicos tiene más importancia, sino también en términos de bolsa. Cada vez su bolsa es más grande, ¿vale? Porque cada vez más inversores quieren entrar en China porque ven que la economía es más potente que otras y, por tanto, eso hace que su bolsa crezca y, por tanto, que represente cada vez más sobre la bolsa mundial, ¿vale? Por lo tanto, la cuota de China ahora es del 10,4. Hace unos años no llegaba ni al 2, ¿vale? Por lo tanto, vemos un crecimiento bestial de China, se puede ver en color azul, ¿vale? Como desde 2004 ha ido aumentando, no era ni un 1% en 2004 y ahora supone más del 10%. Y esperamos que ascienda hasta el 15 más o menos, en los próximos años.
¿vale? Muchas veces es verdad que la cuota de capitalización, es decir, lo que vale mi bolsa respecto a la bolsa mundial total, no se corresponde con lo que vale mi PIB sobre el PIB mundial. Y esto pasa sobre todo con Estados Unidos, ¿vale? Aquí vemos como la bolsa de la UME, la UME es la zona euro, ¿vale? Básicamente, la zona euro, la bolsa de la zona euro, aunque es importante, solo representa un 6% de la bolsa mundial. Es decir, la bolsa china, la bolsa japonesa valen más que la bolsa europea, ¿vale? Por tanto, aquí vemos cómo, de nuevo, los mercados de capitales no están tan desarrollados en Europa como en países anglosajones o incluso en Japón o en China, ¿vale? Y eso es importante remarcar para entender por qué todavía los bancos y la financiación bancaria es muy importante en Europa y en concreto en España respecto a Estados Unidos, Reino Unido, China o Japón, ¿vale? Es verdad que Francia es la única que sí que tiene un mercado de capitales más desarrollado y está en línea con su PIB. Es decir, su PIB sobre el PIB mundial representa un 3% y su bolsa lo mismo. Su bolsa sobre la bolsa mundial representa un 3%. ¿Vale? Francia es el único mercado de Europa que sí se está desarrollando y que sí representa más o menos su PIB. ¿Vale? Pero el resto de países europeos la verdad es que no. Ahí hay margen, ¿no? para que las bolsas europeas sigan creciendo y por tanto a lo mejor sí que tiene sentido invertir en Europa, ¿no? Porque si las acciones de Europa aumentan, pues sus mercados también van a aumentar y por lo tanto nos vamos a ver beneficiados de ello, ¿vale? Y aquí entramos ya a otro concepto, ¿vale? Índice de referencia o benchmark. Eso está muy relacionado con mi trabajo en el día a día, que son las inversiones, ¿vale? Pero aquí lo que debemos traer es el concepto de índice. Índice es una agrupación de acciones que intenta representar o bien un país, o bien un sector, o lo que sea, ¿vale? Pero aquí lo que os traemos es los índices globales. En concreto os traemos el MSCI World. MSCI, ¿qué significa? Pues es una casa proveedora de índices, ¿vale? Hay diferentes casas, está JP Morgan, que crea índices, S&P, MSCI, ¿vale? Nosotros aquí hemos traído MSCI, ¿vale? Que suelen ser los más famosos, los más utilizados y vistos, ¿vale? En las revistas financieras. Entonces aquí podemos ver cómo hasta ahora, para representar a la bolsa global, se ha utilizado hasta ahora el MSCI World, que solo recogía los países o las bolsas de mercados desarrollados. Y con mercados desarrollados nos referimos a Estados Unidos, Japón, Europa, ¿vale? Pero aquí no tenemos en cuenta ni a China, ni tenemos en cuenta a los países emergentes ni de Latinoamérica. Por lo tanto, para nosotros creemos que no tiene sentido, si queremos representar a la bolsa mundial, de excluir a China o a Asia o a Latam, más que nada porque queremos que su economía sí que tiene importancia, ¿no? En el conjunto de la economía global. Por lo tanto, nosotros recomendamos pasar del MSCI World, ¿vale? De la bolsa que solo tiene en cuenta los países desarrollados, al MSCI ACWI, que significa All Countries, ¿vale? Es decir, aquí tenemos en cuenta no solo los del MSCI World, es decir, los países desarrollados, sino también entra en escena China, en color rosita, con un 5% lo vemos, ¿no? China, también entra Asia, entra países de Latinoamérica como Brasil, como México, ¿vale? Por tanto, lo que recomendamos es pasar del MSCI World al MSCI ACWI, donde se tiene en cuenta el peso de los países emergentes, porque una de las megatendencias que nosotros vemos en el largo plazo es el desarrollo de los países emergentes. Creemos que hay una clase media ahí muy potente y que va a arrastrar al resto del mundo. Y por tanto, los países emergentes van a ganar cada vez más cuota, no solo en términos de bolsa, sino en términos de PIB, de crecimiento económico, ¿vale? Y por tanto, tiene sentido incorporar a los países emergentes. De hecho, podemos ver cómo el peso de China actualmente en este índice global ACWI es del 5%, pero creemos que va a ir hasta el 10%. Y en el caso de emergentes, ahora mismo los países emergentes suponen un 8% sobre la bolsa global, pero creemos que va a llegar hasta el 15% en los próximos años, ¿vale? Por tanto, vemos ese desarrollo de los países emergentes y por tanto recomendamos pasar del MSCI World, que no tiene en cuenta China ni los países emergentes, al MSCI ACWI, que sí que los tiene en cuenta, ¿vale? Bueno, aquí vemos diferencias entre pesos, ¿vale? El MSCI World no tiene en cuenta nada de China, nada de Asia y por tanto tiene más peso en Estados Unidos, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tiene, el peso que no le asigna a China se lo asigna a Estados Unidos. Bueno, aquí vemos cómo la bolsa china supone casi un 30% de la bolsa emergente, ¿vale? De emergentes, China prácticamente tiene un 30%, es bestial, y esto va a ir a más. China cada vez va a tener más relevancia sobre sus países vecinos asiáticos y sobre el mundo en general. Bueno, entonces ya una vez que ya hemos introducido, hemos explicado en esta media horita por qué tiene sentido la bolsa y por qué le hemos introducido nuestro esquema de ahorro-financiación, no sustituyendo los bancos, pero sí complementando la financiación bancaria. Vamos a comentaros un poquito para que veáis de ejemplos reales qué mercados podemos encontrar en España, ¿vale? Nos vamos a centrar en España y estas son las principales bolsas o mercados españoles. Está la Bolsa de Madrid, que la tenemos ahí en el museo cerca del Museo del Prado, ¿vale? En los Jerónimos, por lo tanto la tenemos muy cerquita, la Bolsa de Madrid. Luego también está la Bolsa de Barcelona, la Bolsa de Bilbao, la Bolsa de Valencia y diferentes bolsas, ¿vale? Para que veáis que no solo hay una bolsa, sino que dentro
de la bolsa española hay diferentes bolsas. ¿Y qué se negocia en la bolsa? ¿Vale? Ya lo hemos adelantado mucho, pero como quiero ser pesado y sobre todo lo importante, ¿no? ¿Qué podemos comprar en la bolsa? Vamos a hacer, aquí hay muchos nombres, os voy a comentar los más importantes y sobre todo los que nosotros utilizamos en AFI, ¿vale? Porque nosotros no invertimos en todo. Sobre todo invertimos en aquello que entendemos, ¿vale? Es súper importante que donde inviertas tienes que entenderlo muy bien y no solo lo que puedes ganar, sino lo que puedes perder. Es muy importante tener en cuenta qué puedo perder. Siempre hay que gestionar muy bien los riesgos de cualquier inversión. Por lo tanto, para nosotros la inversión no es un juego. No son las criptomonedas, no es el Bitcoin que un día está a 100 y otro día vale 0. No, no, no. Esto no es un juego, es un trabajo y estamos jugando, y no estamos jugando, estamos trabajando y gestionando el dinero de nuestros clientes, de nuestros ahorradores, ¿vale? Por tanto, es súper importante conocer muy bien los riesgos de cada activo. Por tanto, renta variable. ¿Qué es la renta variable? Principalmente las acciones. Vamos a reducirlo y simplificarlo mucho. Renta variable son las acciones. Renta fija son los bonos, pero puede haber renta fija pública, que son los bonos que emiten los estados, España o las comunidades autónomas, Andalucía, Comunidad de Madrid, para financiar diferentes proyectos, o privada, ¿vale? La financiación privada. ¿Los bonos privados cuáles son? Pues los que emiten, como emiten los estados, pues emiten las empresas como Telefónica, Repsol, Amazon, Google, ¿vale? O sea, empresas que conocemos del día a día que emiten deuda como emiten los estados para financiarse. En vez de ir al banco a pedir préstamos, también hacen eso, pero no solo van a hacer eso, también van a diversificar y van a salir al mercado a emitir deuda para que nosotros, inversores, compremos esos bonos, esa deuda, y se pueden financiar de otra forma diferente a la tradicional, ¿vale? Eso es súper claro. Voy a repetirlo mucho porque quiero que quede muy, muy claro, ¿vale? Luego, híbridos, pues es un mix. Son bonos que se pueden convertir en acciones si se dan ciertas circunstancias. Por ejemplo, si la empresa entra en insolvencia, pues esos bonos pasan a convertirse en acciones, ¿vale? ¿Para qué? Para que el patrimonio de la empresa aumente y por tanto pueda sobrevivir un poquito más, ¿vale? Bueno, son conceptos más difíciles, pero que veáis que hay un montón de activos y de hecho aquí nos estamos quedando cortos, ¿eh? Hay muchísimos más. La bolsa es súper amplia y cada vez es más exótica, cada vez entran nuevos activos, ¿vale? Que hay que comprender y que cada vez son más difíciles. Y por último, las instituciones de inversión colectiva, que es lo que decía, que son los fondos de inversión o los planes de pensiones, ¿vale? Etc. Entonces, ¿qué tipos de acciones podemos encontrar? No me voy a parar esto porque creo que no es lo más importante, pero aquí para que sepáis que hay muchos tipos de acciones. Pero nosotros normalmente las que vamos a comprar y vosotros vais a adquirir en bolsa son las acciones ordinarias, que no son las acciones típicas, ¿vale? Que tienen los 4 derechos básicos. Es decir, derecho al dividendo, es decir, si la empresa reparte dividendos después de generar beneficios, pues oye, yo como inversor voy a obtener tantos dividendos como acciones tenga de esa empresa. Pero también la transmisión, tengo derecho a poder comprar, vender las acciones de esa empresa. Nadie me lo impide. Luego tengo derecho preferente de suscripción, es decir, si la empresa crea nuevas acciones, yo tengo derecho a poder comprarlas antes que otros inversores. Y finalmente tengo derecho a voto. Es decir, si tengo un porcentaje relevante, por ejemplo un 10% sobre los recursos propios de esa empresa, tengo derecho a votar en la junta de accionistas. Y puedo decir, oye, esto me gusta, esto no. O sea, tengo relevancia en la gestión y en las decisiones estratégicas que se toman en esta compañía, ¿vale? Por lo tanto, esos son los 4 derechos básicos que tienen las acciones ordinarias y luego hay otros tipos de acciones que no vamos a entrar en detalle, pero bueno, para que las tengáis y sobre todo que tengáis la idea de que hay otros tipos de acciones. Pero las que nosotros invertimos son las acciones ordinarias. Luego, en cuarto lugar, están los índices bursátiles, que ya los hemos medio explicado un poquito, que es cuando hemos explicado el MSCI World y el ACWI y el Emerging, ¿vale? Para explicar que hemos pasado de recomendar tener como índice de referencia el MSCI World, que solo tiene en cuenta los países desarrollados, al MSCI ACWI, que también tiene en cuenta China, tiene en cuenta Asia, tiene en cuenta LATAM, es decir, países que cada vez tienen más importancia y sobre todo que esperamos que vayan a tener más relevancia en el futuro. Y por lo tanto tiene sentido incluirlos, ¿vale? En los índices. Entonces, aquí vemos los principales índices, hay muchos más. Por ejemplo, en Francia está el CAC, en España está el famoso IBEX, que vamos a hablar mucho del IBEX hoy, ¿vale? Porque es un índice que os va a sonar familiar a todos, aunque no sepáis hasta ahora que era el IBEX, lo habéis escuchado seguro en el telediario con vuestros padres, en los periódicos, en la radio, en el coche. O sea, seguro que habéis escuchado hablar del IBEX, ¿vale? Y es el índice por excelencia de España. Pero, por ejemplo, en Italia, ¿cuál está? El MIB. En Estados Unidos hay muchos, pero el más famoso, ¿cuál es? El S&P 500, ¿vale? Hay un montón de índices para cada región, para cada sector, pero bueno, aquí traemos los principales. Esto es una captura de Investing, ¿vale? Investing es una web gratuita que podéis investigar después de la masterclass de hoy, ¿vale? Donde veis la cotización o los precios de muchos índices, pero no solo de índices, sino de las acciones que están por detrás de esos índices, ¿vale? Incluso de los bonos, ¿vale? Ahí tenéis de todo y es gratuita, está muy bien. Yo cuando empecé en esto, que no tenía acceso a herramientas de pago,
recurría a Investing. Entonces, características de un buen índice. Para que un índice se categorice o se pueda decir que es bueno o que es representativo, tiene que tener estas 4 características. En primer lugar, que sea representativo de ese mercado. Por ejemplo, el IBEX 35. El IBEX 35, para que se considere un buen índice, tiene que representar las compañías más importantes de España, que sean las más importantes y que sobre todo representen el tejido industrial de España. Pues en España, ¿qué hay más? Pues sobre todo los bancos, sobre todo industria y sobre todo petroleras. Hay muchas energéticas, tiene mucho peso Iberdrola, Repsol. Oye, todas estas compañías tienen que estar en el IBEX porque son las que representan nuestra economía, ¿vale? O sea, el índice tiene que ser representativo del mercado al que esté asignando, ¿vale? Al que esté referenciado. Pero no solo eso, sino también tiene que ser replicable. Cualquier inversor puede comprar las acciones de ese índice. Por ejemplo, yo puedo comprar las acciones de Telefónica, de Santander, de Iberdrola, de todas aquellas compañías que están en el IBEX. También tiene que ser transparente. Yo tengo que saber cómo calculan los precios, ¿vale? Y eso siempre está en la web. Ahora no os voy a explicar cómo se calcula el precio de un índice, pero es súper importante, quiero remarcar, que ese índice tiene que ser transparente en todo lo que hace, ¿vale? Hay que ser súper transparente en qué acciones entran, qué acciones salen, cuándo lo hacen, cuándo no, por qué, cómo calculan los precios, etcétera, ¿no? Necesitamos transparencia, necesitamos saber todo. Y finalmente, de amplia difusión, es decir, tienen que ser índices que salgan en las noticias, en los periódicos, en la publicidad, ¿vale? Es decir, tienen que ser índices que podamos ver en el día a día. Y un ejemplo de muy buen índice, el IBEX 35. Ya me he adelantado, ¿por qué? Porque, primero, es representativo del mercado español, desde luego. Tiene las 35 empresas, por eso se llama IBEX 35, ¿vale? Representa las 35 empresas más importantes de España. Es decir, que más capitalización bursátil, que mayor valor contable según el mercado tienen, y aparte que son más líquidas. El IBEX 35 lo bueno es que incluye el concepto de liquidez. No le vale que sea una empresa muy grande, sino también que haya compradores y vendedores, ¿vale? Porque si no es líquida la empresa, hace que el IBEX lo perjudica, ¿vale? En términos de eficiencia. Por lo tanto, queremos siempre empresas donde haya o acciones donde haya compradores y vendedores dispuestos a comprar o a vender esas acciones, ¿vale? Es súper importante también el concepto de liquidez, que ya lo hemos comentado previamente. En segundo lugar, ¿el IBEX 35 es replicable? Desde luego, yo puedo comprar Telefónica, puedo comprar Iberdrola, puedo comprar Inditex, puedo comprar todas las 35 compañías que están en el IBEX. Aparte, es transparente, desde luego, vosotros vais a la Bolsa de Madrid, ¿vale? A la web de la Bolsa de Madrid y buscáis IBEX 35 y os explican todo acerca del IBEX, cómo está calculado, cómo hacen el rebalanceo, por qué meten esta empresa y la sacan, todo, ¿vale? Todo acerca del IBEX 35 está en la Bolsa de Madrid, por lo tanto, cumple esa función de transparente. Y finalmente, de amplia difusión. Estamos escuchando continuamente, el IBEX 35 ha subido un 10%, ha subido un 5%, está en máximos históricos. El IBEX 35 lo está haciendo peor que sus homólogos europeos. Es decir, la bolsa española está yendo peor que la francesa e italiana. Es decir, vemos noticias en todos lados sobre el IBEX 35. Por lo tanto, es un índice de amplia difusión, desde luego. ¿Vale? Entonces, ya que tenemos claro qué es un buen índice y para qué sirven, aquí tenemos un pantallazo, ¿vale? De Bloomberg. Bloomberg es una herramienta de pago, en este caso sí que es de pago, que utilizamos en el día a día en la gestora de AFI, ¿vale? Para analizar los índices, pero no solo los índices, sino también las empresas que están detrás de esos índices, ¿vale? Y aquí son diferentes ratios, diferentes características, y aquí lo que queríamos traer es las 35 compañías que forman el IBEX 35, y vemos que la compañía que más pesa es Iberdrola, con un 14%, luego está Santander, luego está Inditex, luego está el BBVA, luego CaixaBank, es decir, son todo compañías que nos suenan a todos, y que podemos comprar, que son de máxima difusión, y que son, y donde es transparente, sabemos en todo momento qué acción entra, qué acción sale y por qué. Y eso todo está en la Bolsa de Madrid, ¿vale? No sé si hay preguntas en el chat, pero os agradecería o bien que me las preguntéis por micrófono o si no esperamos a los últimos 10 minutos, ¿vale? Y lo dedicamos a hacer preguntas, ¿vale? Entonces, voy a pasar rápidamente porque veo que nos quedan 10 minutos para que nos dé tiempo a lo más importante, ¿no? Entonces, aspectos operativos. Yo también quería dejar hoy claro cómo se pueden comprar o vender acciones en la bolsa, ¿vale? Entonces, vamos a explicar muy bien cómo consiste la hora de negociación. Es decir, ¿cuándo puedo comprar acciones, Gonzalo? Pues mira, hay 4 etapas en la hora de negociación. La primera es la subasta de apertura, en la que va de 8:30 a 9 de la mañana. Aquí yo no puedo comprar ni vender nada. Lo único que hago es introducir órdenes. Es decir, introduzco orden de que quiero comprar Telefónica o que quiero vender Amazon. Pero no se materializa nada, ¿vale? Es solo para introducir órdenes de compra y venta o hacer pequeñas modificaciones o cancelaciones, ¿vale? Pero solo se introducen órdenes, no se materializa nada, no se llega a comprar o vender nada, solo se introduce lo que quiero hacer, ¿vale?
y sobre todo lo importante aquí es que se calcula un precio de equilibrio para cada acción, ¿vale? Entre todas las órdenes de compra y venta se calcula un precio medio, no os voy a explicar aquí cómo se hace el precio medio, pero bueno, se obtiene aquí un precio de equilibrio para cada una de las acciones. Entonces, en la subasta de apertura dura media horita y es solo para introducir qué quiero comprar o vender durante el día de hoy, ¿vale? Luego, la hora más importante o la franja más importante que va desde las 9 de la mañana hasta las 7, hasta las 5:30 de la tarde, que es el periodo de mercado abierto, que es donde todas esas órdenes y las nuevas se materializan. Ahí sí que se ejecuta todo, ¿vale? Aquí ya se compra y vende todo lo que quiero, ¿vale? Siempre que haya, obviamente, contrapartida. Pero aquí se ejecutan todas las negociaciones que se habían introducido en la subasta de apertura, ¿vale? Más las que se introduzcan durante ese periodo de 9 de la mañana a 5:30 de la tarde, ¿vale? Y se calculan los diferentes índices en tiempo real. Vale, una vez que a las 5:30 se cierra el periodo de mercado abierto, ya de nuevo entramos en otra subasta. En este caso, en vez de subasta de apertura, es subasta de cierre. Esta, en vez de durar media hora como la primera, solo dura 5 minutos. Y aquí lo que se hace es, de nuevo, introducir órdenes de compra y venta. Pequeñas modificaciones, pequeñas cancelaciones, pero no se materializa nada, ¿vale? Solo se ejecutan las órdenes desde las 9 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, ¿vale? Estos 5 minutos son un tiempo extra para introducir órdenes de compra y venta para el día siguiente. Pero aquí no se materializa nada, ¿vale? Y de nuevo, se calcula un precio de equilibrio para cada una de las acciones, pero este precio de equilibrio sí que tiene importancia. ¿Y por qué? Porque es el precio de cierre de la sesión. Y me explico. Nosotros, por ejemplo, el mercado cierra a las 5:30 y la subasta de cierre cierra a las 6 menos 25. Pues a lo mejor en el telediario de las 8 de Antena 3 dicen, Telefónica este día ha subido un 3%, ¿vale? Esa rentabilidad que se ha calculado, ese 3%, viene de este precio de cierre de la subasta, ¿vale? Es decir, el precio que se usa para calcular lo que ha subido una acción o bajado en ese día, ese precio es el de la subasta de cierre, no es el del mercado abierto, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante este precio de equilibrio de la subasta de cierre, porque es el que se utiliza para decir cuánto ha subido una acción o bajado durante ese día, ¿vale? Es el precio que se utiliza, súper importante. Y finalmente, hasta las 8 hay operaciones especiales. Estas son operaciones de mucha envergadura, que hay muchas cosas detrás. No digo que sea opaco, ni mucho menos, pero son operaciones de mucha envergadura que no vamos a entrar en detalle y que los volúmenes que se negocian son tan grandes que se hacen aparte, ¿vale? No se hacen como el resto de inversores. Entonces, hay que tener muy claro que hay 4 fases. Subasta de apertura, donde no se materializa nada, solo se introducen órdenes de compra y venta. Periodo de mercado abierto, donde sí que se ejecuta todo. Y subasta de cierre, donde se introducen de nuevo órdenes de compra y venta para el día siguiente y se establece el precio de cierre de ese día. Ese día Telefónica ha terminado en 10:40, ¿vale? Y luego se calcula la rentabilidad de ese día. Y finalmente, operaciones especiales, que a nosotros no nos importa tanto, pero bueno, lo traemos aquí para que lo tengáis en cuenta de que hasta las 8 se pueden materializar operaciones especiales. Vamos a ir rápido, finalmente, a los tipos de órdenes que hay, ¿vale? O que yo puedo hacer como inversor. Entonces, hay 3 tipos de órdenes según el precio. En primer lugar está la orden limitada. ¿Y qué significa esto? Esto es una orden en la que el objetivo es establecer un precio máximo de compra, es decir, yo como máximo voy a comprar a 10. Si no, no compro. O bien, mínimo de venta. Yo como mínimo voy a vender a 7 o más. Si tengo que vender por debajo de los 7 euros, no me interesa, ¿vale? Entonces es como que tú te aseguras, por así decir, un precio máximo de compra, es decir, no voy a comprar más caro que esto, o bien no voy a vender más barato de esto, ¿vale? Es como que al inversor, tanto al que compra como al que vende, se asegura un precio en función del que le convenga, ¿vale? El que más que le convenga. Por lo tanto, aquí lo que nos interesa no es tanto la liquidez, es decir, de quiero ya comprar o vender la acción, sino lo que quiero es conseguir el precio que más me gusta. Aquí lo que quieres es conseguir el precio que más te gusta, tanto de compra como de venta. Te da igual que tarde 1 día, 2 días, 3 días, ¿vale? Estoy hablando en términos generales. Aquí no nos importa tanto la inmediatez de la operación, sino que lo que nos importa es que se haga el precio que a mí más o que más me interesa, ¿vale? Y que esté disponible, obviamente, ¿vale? Entonces vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos aquí la tablita de abajo, que está el volumen de acciones, ¿vale? Es el número de acciones, 300, 400, 200, ¿vale? Tanto para compra como para venta. Entonces, vamos a ponernos desde el punto de vista del comprador, ¿vale? Yo soy el comprador y lo que quiero es, o introduzco una orden de compra que quiero comprar a 15,12 euros. Si no hay a 15,12 euros, no voy a comprar nada, ¿vale? Y quiero comprar en concreto 300 acciones, ¿vale? Quiero comprar 300 acciones a 15,12. Pero me voy a la parte de la derecha donde pone venta y no hay nadie ofreciéndome nada a 15,12, como mínimo a 15,13. Por tanto, yo no puedo ejecutar mi orden de compra. O sea, mi precio ideal de compra es 15,12, pero como nadie me ofrece 15,12, me tengo que ir a 15,13. Entonces yo puedo decir, vale, pues paso, no me quiero ir a 15,13, espero a que al día siguiente, a mañana, ya haya alguien que me ofrezca 300 acciones a 15,12 para poder comprárselas.
Pero si no, digo, no, en verdad me interesa comprar las acciones. Pues entonces, si quiero comprar en este caso a 15.13, solo puedo comprar 150, porque el volumen que hay disponible a 15.13 son 150. Por tanto, de las 300 que quiere comprar inicialmente a 15.12, solo puedo comprar la mitad, es decir, 150 a 15.13. Y por tanto, si quiero comprar las otras 150 que no he podido a 15.13, tengo que comprarlas a 15.14. Porque hemos visto que a 15.14 hay 175 y solo necesito 150, pues de sobra, me da de sobra. Entonces, en este caso, es verdad que no he podido conseguirlas a 15.12, que era mi precio máximo que iba a comprar, pero como nadie me ofrecía nada, he dicho, venga, pues voy a hacer un esfuerzo, me voy a ir a 15.13. Pero es que a 15.13 solo puedo comprar la mitad de lo que quiero, 150. Pues me voy a 15.14 y compro las 150 restantes que me faltaban para llegar a las 300 que quería, ¿vale? Esto es para entenderlo. Orden limitada lo que te permite es establecerte un precio máximo de compra o un precio mínimo de venta. Oye, que luego al final me quiero saltar esta idea, pues la puedo saltar como hemos hecho en el ejemplo. Pero aquí la idea es como asegurarte un precio, ¿vale? Que te guste tanto de compra como de venta. ¿Qué ejemplo hay ahora? Pues segundo tipo de orden de mercado. Aquí me da igual el precio. Yo aquí lo que digo es quiero comprar 300 acciones de Amazon. Me da igual el precio, ¿vale? Entonces, para ver el ejemplo, en este caso, si lo hacemos a mercado, como me da igual el precio, yo no digo nada. Yo lo que digo es quiero comprar 300 acciones. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues empiezo con 15.13 y compro 150 a 15.13. Pero es que había dicho que quería comprar 300 acciones independientemente del precio. Pues compro otras 150 a 15.14. Imaginaros que no, quiero comprar 500 acciones. Pues lo que tengo que hacer es 150 acciones a 15,13, luego 175 a 15,14 y luego las que me hagan falta para llegar a 500. Pero me da igual el precio, ¿vale? Hay que tener muy claro que en las de orden de mercado me da igual el precio. Lo que quiero es conseguir la cantidad de acciones que me había propuesto al principio, tanto para comprar como para vender, ¿vale? Este ejemplo es más sencillito. Aquí no entra si quiero un precio máximo de compra, un precio mínimo de venta. Aquí me da igual el precio, lo que quiero es inmediatez. Lo que quiero es comprar ya, independientemente del precio de compra o de venta. Y finalmente está la orden por lo mejor. Esta es un mix entre ambas, ¿vale? Y aquí para explicarlo, aquí tampoco introduces un precio como tal. Aquí no dices quiero comprar a 15,13 o a 15,14. O sea, aquí lo que te interesa es conseguir el mejor precio que haya disponible. Por tanto, imaginaos que quiero comprar 100 acciones por lo mejor. ¿Eso qué significa? Que quiero comprar 100 acciones, me digo el precio, lo que quiero es que sea el mejor. Por tanto, en este caso, el precio de venta más barato, y por tanto para mí es el mejor, porque yo cuanto compre más barato, mejor. Nunca hay que comprar caro, hay que comprar barato. Entonces, el precio más barato de compra o que me están ofreciendo es 15,13. Por tanto, ¿qué voy a hacer? Pues si la orden es por lo mejor, como no he puesto ningún número de precio en concreto, sino lo que he puesto es, quiero comprar 100 acciones por lo mejor, pues voy a comprar 100 acciones por el mejor precio disponible, que son 15,13. Por lo tanto, en este caso, ¿cómo se efectúa la transacción? Pues voy a comprar por lo mejor 100 acciones y como el precio mejor es a 15,13, pues voy a comprar 100 acciones a 15,13. Imaginaos que son 1000 acciones por lo mejor. Pues voy a ir 1000 acciones, ¿vale? A 15,13. Pero como solo hay 150, ¿qué es lo que pasa? Solo voy a poder comprar 150. Y mi orden se va a quedar quieta hasta que no vuelva a aparecer el mismo precio con las acciones que necesitas. En este caso necesitaría 850 más, ¿vale? Por tanto, por lo mejor, si clavas el importe, genial. En este caso, por ejemplo, al principio era solo 100 acciones. Pues como aquí hay 150 disponibles, perfecto, lo macheo y al final consigo esas 100 acciones. Pero imaginaos que no, que quiero 1000 acciones por lo mejor. Pues como solo hay 150 por lo mejor, voy a tener que esperar a que alguien me ofrezca de nuevo 850 a 15,13. Y hasta que nadie me lo ofrezca, no va a materializarse la operación, ¿vale? No es como mercado, que a mercado se iba haciendo en función de un precio y otro. Aquí por lo mejor lo que quieres es tener solo un precio. Y solo quieres tener el mejor precio, ¿vale? Bueno, sé que he ido muy rápido, eran muchos conceptos y ya creo que no me dejo nada más. Aquí hay mucha más documentación, pero bueno, lo importante que era entender el sentido de por qué está la bolsa, ¿no? ¿Por qué existe la bolsa y por qué queríamos explicarosla bien, ¿no? Como sobre todo, fundamentalmente, como fuente de financiación alternativa para las compañías, pero no solo para las compañías, sino también para los gobiernos y para las familias, ¿vale? En ese esquema ahorro-financiación, ¿vale? La necesidad también de pasar de ahorrador a inversor y, por tanto, no solo a las empresas les interesa la bolsa para financiarse, sino también a nosotros ahorradores para poder comprar acciones o venderlas y por tanto generar la rentabilidad que los depósitos ya no me dan, ¿vale? Y finalmente, qué se puede comprar o qué se puede vender en la bolsa y cómo se hace, cómo puedo introducir órdenes de compra y hay 3 tipos, ¿vale? Orden limitada, por lo mejor o a mercado. Entonces, sé que he ido a lo mejor muy rápido, eran muchos conceptos, pero espero que haya quedado más o menos claro. Así que nada, me ha encantado mucho.
si se puede repetir, pues voy a repetir desde luego, siempre que se pueda ayudar, ¿no? Sobre todo a divulgar conocimientos financieros, que ya ha quedado demostrado en la presentación que es fundamental y es lo que explica por qué el mercado de capitales está menos desarrollado en Europa y en concreto en España respecto a países anglosajones como Estados Unidos. Y nada, que cualquier duda que tengáis, en la presentación teníais disponible mis datos de contacto, sobre todo el correo, ¿vale? glopezamor@afi.es, y cualquier pregunta, consulta, sugerencia, pues estamos abiertos a responderlas, ¿vale?